Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar esta charla técnica, en la cual tenemos dos temas de que platicar. Uno de ellos es sobre la transmisión 9HP48, la cual parecía ser un tema ya olvidado, un tema que es interesante, pues, pero no es de esos temas que que están al día a día, que los tenemos de manera continua. Sin embargo, hay dos detalles muy interesantes a tomar en cuenta con esta temática. Número uno es que, por ejemplo, esta misma transmisión que se utiliza mucho en Chrysler tiene unas nuevas aplicaciones, como es el caso de la RAM ProMaster. La RAM ProMaster, a partir del 2022, está colocada la 9HP48. Y vaya que en ese tipo de vehículos ProMaster o RAM ProMaster hay una gran cantidad de vehículos que tienen diferentes fines. Son fines comerciales desde luego, porque son vehículos muy grandes. Puede ser una ambulancia, puede ser un vehículo de turistas, en fin, hay usos enormes para ese tipo de vehículos. Y entonces, imagínate, en el 2022 quiere decir que esta temática de la transmisión revive, porque se vuelve a ser importante, porque es relevante en los diferentes vehículos que circulan diario. Pero además, fíjense bien, además, vamos a ver este tema también, ni más ni menos que en la Pathfinder también a partir del 2022. Entonces, a partir del 2022, la Pathfinder deja de tener una transmisión CVT y coloca esa transmisión de 9 cambios de ZF en esta transmisión, en este vehículo Pathfinder. Entonces ustedes saben que son carros muy comerciales, tanto los de parte de Nissan como los de parte de Chrysler. Adicionalmente también tenemos ya esta 948 TE, la tenemos también en la Compass, la tenemos también en algunos otros vehículos que también tiene Chrysler y desde luego recordemos que tenemos a Land Rover también utilizando estas transmisiones. Entonces, es importante retomar toda esta temática, pues volvemos a tener nuevos vehículos recientes, que ocupan ese tipo de transmisiones y es importante que nosotros no recordemos todo eso porque seguramente va a llegar, va a haber el momento en que nosotros tengamos que aplicar este conocimiento para dar servicio a este tipo de vehículos. También queremos decirles que tenemos también otra temática muy interesante que nos han pedido mucho. Casi a veces cada año estamos ofreciendo los temas de CBT porque la gente lo solicita mucho. Tenemos una gran cantidad de alumnos que, digo, bueno, ya hicimos muchos cursos sobre esa temática y siguen llegando más gente. Sigue más gente a las temáticas de CBT. En este caso, nos han solicitado ya varias personas en que habláramos sobre la CBT de Honda. Y la CBT de Honda, que es sumamente aplicable, que es la que debemos de tener en la mente, es la que debemos de conocer sí o sí, es la que se utiliza en los vehículos de bajo torque, como es el caso del Civic con aspiración natural, el caso del Fit, el caso del Honda City, el caso de la BRB, el caso de la HRB. O sea, son vehículos que te los encuentras en todos lados. La verdad es que a nosotros nos ha ayudado mucho esta temática. Estamos, bueno, nos gusta compartirla porque a nosotros nos ha dado mucho fruto. La verdad es que hemos aprovechado mucho este tema. Sin embargo, yo veo que cada vez se expanden más los carros, cada vez, porque gente que antes no nos llamaba, hoy nos está llamando para pedir información sobre estos sistemas CBT de Honda, que no son exactamente lo mismo que trabajar con Nissan o trabajar con otras marcas. Entonces, estos dos temas que vamos a platicar ahorita son temas que se dieron y la gente nos está llamando y solicitud de la gente que quería saber un poquito sobre esto. Y recuerden que toda esta charla es para hacer una especie de introducción a los cursos que vamos a tener en este mes, que es la transmisión de 948TE, que es uso en Chrysler, o 9HP45, que es para ZF, y las transmisiones de Honda CBT de bajo torque.
Ok, pues vamos a compartirles ahorita una información. Vamos a empezar con la 948. Listo. Ok, pues fíjense, este material que teníamos aquí lo estrenamos en el 2016, ¿verdad? Y ya estamos en el 2025. Por eso les decía que era una temática que parecía que se había desaparecido. Sí hay, la verdad es que sí hay trabajo en ese tipo de vehículos, pero parecía como que si se había ausentado y ahorita vuelve a recobrar fuerza por los vehículos nuevos que están utilizando estas transmisiones. También Acura los utiliza, que es la parte de gama alta de Honda. Entonces despierta mucho la atención de estos vehículos, de esa transmisión por los vehículos que están ocupándola. Imagínate, nosotros tuvimos en años pasados mucho trabajo con la 62T de estos vehículos. Directa e indirectamente tuvimos movimiento ahí con la 62T de las aplicable a los ProMaster. Y sé que tienen mucho movimiento porque son vehículos comerciales, ¿verdad? Y vale la pena trabajar y recuperar toda esta información porque vamos a tener trabajo y trabajo bien, que tiene que ser muy preciso porque depende de la presión con la que trabajemos y que los vehículos queden, vamos a tener buenas ganancias. Son trabajos de muy buena utilidad, así es que por ello vamos a ponerle mucha intención aquí a esta información. ¿Ok? Fíjate, aquí nosotros tenemos esta información que creamos en el 2016 y esta transmisión es una transmisión de ZF, es la 9HP45. Lo raro de este sistema fue que pues el ZF normalmente es para los vehículos europeos, los BMW, los Jaguar y bla, Audis, etcétera, etcétera. Pero este sistema lo explotó mucho la línea de Chrysler, acuérdense de la FCA, la agrupación de Fiat, Chrysler, ocupó ese tipo de transmisiones y las tiene en diferentes vehículos, como el Chrysler 200, como el Jeep, el Grand Cherokee, fíjate, desde el 2013. Y poco a poco fue agregando a más vehículos como la Compass, con esa transmisión de 9 cambios. Actualmente, en el 2022, cuando todo parecía ya quedarse en los modelos anteriores, pues aparece en la ProMaster, aparece también en la Pathfinder y cosa de ver la lista de vehículos, probablemente ande por ahí en algunos carros chinos o de procedencia china, perdón, y algunos otros vehículos. Pero lo que nosotros vemos día a día, ya se los mencioné. Esos vehículos son los que normalmente vemos circular en las carreteras. Bien, la capacidad de torque es de 280 a 480 Newton metro, ¿verdad? Ideal para las SUV, precisamente, y para versiones como en el caso de las ProMaster, pero de 1500, 1.5 toneladas, ¿no? O sea, porque hay diferentes versiones de la ProMaster, obviamente se va a poder poner esta caja en esas camionetas de 2,5 o 3,5 toneladas, ¿no? Es para las versiones de ProMaster de capacidad baja, ¿no? Existen las versiones normales y las de doble AWD, es decir, la tracción en las 4 ruedas. Y bueno, lo que nos sorprende siempre en las transmisiones de ZF es la manera en cómo funcionan, en cómo son los componentes internos y su cuerpo de válvulas, la manera como, cuáles las estrategias en la electrónica, en fin, todo eso es muy interesante. Déjenme comentarles también que las primeras versiones de Chrysler con esta transmisión son ZF y después pues ya se mezcla más con Chrysler, digamos casi 50% ZF, 50% Chrysler, pero al inicio era ZF, las transmisiones que veíamos ahí en los vehículos. Bien, en este caso, lo primero que tenemos que ver es en el fluido, cómo checar el nivel. A ver, déjenme regresar tantito.
Ok. Aquí en la parte de arriba podemos ver la etiqueta en donde viene los números de identificación del modelo. Por ejemplo, aquí dice 948TE, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver aquí la situación del aceite, que es lo primero que muchas veces nos interesa saber. Bueno, la 948T sí tiene una bayoneta, pero esa bayoneta no la trae puesta a la caja, porque es una herramienta, ¿ok? Es una herramienta que se va a utilizar. Ahora, el tipo de aceite, bueno, Chrysler decidió ponerle al aceite que van a ocupar esas transmisiones y que también van a ocupar las transmisiones de 8 cambios de tracción trasera, le puso el aceite fluido para transmisiones de 9 y 8 cambios. Esa es la manera de identificar el fluido, ¿ok? Quisiéramos de llamarlo de otra manera, pero lo comercial es, necesito 3 litros, 5 litros de fluido para transmisiones de 9 y 8 cambios de Chrysler. Y entonces van a saber que te van a entender y te van a dar el aceite que tú requieres. Aprox, la cantidad de aceite que va a ocupar la transmisión, bueno, van a ser 6 litros. Sí, a veces los 6 litros se quedan cortos y a veces tenemos que agregar un poquito más porque hay que tomar en cuenta lo externo, porque esas transmisiones luego tienen enfriadores externos, no sé, tienen algunas otras cosas más que provocan el uso, que se ocupa un poco más de fluido. Entonces, aquí hay un tornillo en donde se va a retirar y se va a colocar una bayoneta para checar el nivel de aceite. ¿Ok? Ahí no vamos a poder ver nada, no vamos a poder nada de nada, sino que ahí se utiliza una pequeña bayoneta para poder revisar su nivel. Tal vez, si no es incómodo, pues hasta a lo mejor por ahí también podrías agregarlo. Aunque para agregar me parece que tenemos otras opciones para agregar aceite. A ver, creo que ahí mismo se quita y pone. Ah, y no hay otra opción, podría ser ahí mismo el punto para abrir el aceite y ahí lo que tendríamos que hacer es tener una bombita de aceite para que esta bomba entre en el orificio y pueda recargar el fluido cuando haces un servicio, un cambio de aceite o simplemente para rellenar el faltante. ¿Ok? Bueno, una manera de identificar una aplicación de esta transmisión para Chrysler, porque acuérdate que no nada más la tiene Chrysler, la tiene Nissan, la tiene Land Rover, la tiene la tienen otras marcas como Acura. Y obviamente no estamos hablando de que la caja sea igual. Por ejemplo, una manera de identificar rápidamente a la 948T es porque su cárter de es delantero, es frontal, es de plástico, y ahí va el conector. En otras transmisiones el conector no va ahí, pero en este caso el conector de los componentes que tiene la transmisión va en la parte del cárter, en la parte frontal, y eso rápidamente uno se da cuenta que ese es para Chrysler. ¿Ok? No tiene el enfriador montado en la transmisión, sino tiene las conexiones para mandar perdón, el fluido hacia el enfriador. ¿Ok? Y como ustedes se pueden dar cuenta, estas conexiones vienen con un plástico verde, pero yo les puedo decir que cuando ustedes ven las cajas de 9 cambios que tienen cárter de plástico y el conector en la parte frontal, es suficiente. A veces las etiquetas que tienen las transmisiones no duran tanto tiempo y cuando ahí están las etiquetas, pero ya con los números, con, con los códigos ya borrados. Entonces, a veces no es tan fácil identificarlo por la etiqueta, sino más bien por el cárter y su conector frontal. También en estas transmisiones vamos a contar con el TCM. El TCM va atornillado hacia la pared de fuego, ahí donde tenemos el número 4, los números 4, ahí va a estar puesto el TCM y ahí van a estar 4 tornillos reteniendo el TCM de la transmisión de Chrysler. También las otras transmisiones tienen un TCM atornillado, tal vez no en la misma posición, pero tienen colocado en la misma caja. ¿Ok? No tenemos el TR afuera.
Ok, no hay Ethernet fuera. Pero sí tenemos una guía que nos indica, porque aquí va a haber un chicote y aquí entonces tenemos la varilla donde va a estar el chicote. Actualmente ya no nos da miedo tanto ver esas transmisiones que en su momento, así, eran así como que nos sorprendían mucho por la gran cantidad de cambios que tenían. Pero hoy día ya estamos acostumbrados a ver en los vehículos transmisiones de 8 cambios, transmisiones de 7 cambios, transmisiones de 10 cambios, ¿verdad? Lo que se había estandarizado, lo que hace algunos años veíamos normal y estandarizado, son las famosas cajas de 6 cambios. Todo el mundo tenía cajas de 6 cambios. Actualmente, muchos fabricantes tienen sus cajas de 6 cambios. Es su plato fuerte, por así decirlo. Pero desde ese, no sé, unos 3 o 4 años, esto cambió. Pues ahora se empieza a estandarizar para las SUV, por ejemplo, las transmisiones de 8 velocidades. ¿Sí? Como que todo va cambiando, ¿no? Y a pesar de que las transmisiones de 6 cambios estuvieron mucho tiempo presentes en la mayoría de los vehículos, hoy empieza a hacer ese cambio de 6 a 8. Y bueno, en este caso también las de 9, porque ya también hay 9 cambios en algunos vehículos y entonces empezamos a pasar de esa generación y estamos entrando a una nueva. Por eso es importante que nosotros entendamos estas cajas, pues eh, algo tienen en común, algo que nos va a ayudar para entenderlas en común y poder entrar a este mercado con, con toda, con toda la confianza del mundo. Ok, miren, yo quisiera decirles que ZF siempre es muy novedoso, pero muy novedoso y siempre nos sorprende por la forma de sus piezas, por la forma de sus cuerpos, por la forma de los cuerpos de válvulas. La caja de 9 cambios no es una caja grandota o enorme, es una caja regular, no es inmensa. Bueno, de antemano ninguna de las cajas modernas que sean de 8 o de 9 cambios son unos monstruos de transmisiones, para nada. Sí son más grandes que las de 6, sí, pero tampoco son extremadamente grandes, no son el doble de grandes, son también cajas que no son muy amplias de espacio y tienen adentro muchas cosas. Como no tenemos mucho espacio, pues el espacio que está ahí es para los componentes que hay y no cabe más. O sea, todo está muy amontonado, como quien dice. Bueno, pues aquí tenemos la parte interna de la transmisión, la cual va a estar compuesta por 4 planetarios que además son de tipo Simpson. ¿Okay? Del frente hacia atrás tenemos al planetario 1, al planetario 2, al 3 y al 4. Entonces, mira, a veces no podemos pescar todo lo que hace una transmisión. No podemos pescar cómo funciona, cómo se hacen las cosas, pero debemos de empezar por algo. Y esa parte que debemos de empezar es algo que se nos da y que tenemos a la mano. ¿Okay? Lo que tenemos a la mano es lo primero que debemos de retener cuando vemos una transmisión. Por ejemplo, esas son transmisiones multicambios de planetarios. Multicambios quiere decir que tenemos más de 6 cambios o tenemos de 6 para arriba, ¿ok? Y la materia prima de las transmisiones multicambios son los planetarios, ¿ok? Son los planetarios. Este conjunto de engranajes planetarios que vienen en las transmisiones lo podemos encontrar en 2 tipos. Podemos tener Simpson, podemos tener Ravignon o la mezcla de los dos. Y entonces es importante porque eso lo hemos hecho desde años en las transmisiones que ni siquiera eran multicambios. Entonces, cuando tú desarmas una transmisión, tú tienes que fijarte cuántos planetarios tienes, cuántos cloches tienes y la correlación, es decir, qué embragues van a estar en el planetario 1, qué embragues van a estar en el 2, etcétera, etcétera, porque de esa manera tú tienes una especie como de plano de cómo está la transmisión. Qué bueno fuera que pudiéramos extender más conocimiento, extender más cosas, pero a veces es difícil, a veces es un poquito difícil porque requiere de un repaso de muchas cosas. Pero lo que yo sí les puedo decir es que sí podemos, sí tenemos la capacidad de desarmar una transmisión y fijarnos de qué está hecha, de qué componente. Mucha gente dice que a veces eso no es tan importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieras o no, todas las transmisiones siempre tienen
3 o 4 piezas que se dañan. Y cuando tú ya te sabes cuáles son 3 y 4 piezas que se dañan, tú ya nada más desarmas las cajas, cambias esos componentes que se dañan, vuelves a armar y se supone, o en teoría, ya todo queda, ¿no? Pero ¿qué creen que no es cierto eso? O sea, sí es cierto que a veces hay unas piezas que se dañan y que desde un inicio dieron problema, ¿ok? Y no hay problema, o sea, nadie lo discute, pero el tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Entonces, ese componente que solía dañarse, se corrigió. Ya no se vuelve a dañar, ya no cuentes con que otra vez vas a cambiar esa parte y ya te quedó. No, no créanme que no. Y además, las transmisiones automáticas son controladas automáticamente, electrónicamente. Entonces, esto hace que estén involucrados muchos elementos en donde nosotros podamos sentir un fallo que aparenta ser ya un clutch quemado, que aparenta ser un fallo mecánico, y desarma la transmisión y no encuentras un problema grave, es decir, no encuentras un conjunto de discos dañados, no encuentras un pistón roto, ¿no? ¿Ves? A veces no encuentras eso y sin embargo pareciera, tú manejas el carro y pareciera que esa caja se tiene que bajar inmediatamente porque se siente que adentro ya algo se dañó. ¿Sí? Entonces los problemas modernos se parecen mucho a una caja quemada, pero muchas veces no lo es. E inclusive muchas veces después de ver la caja bien, pues vámonos rapidísimo contra el cuerpo de válvulas y sus solenoides, y en alguna ocasión, pues ni tampoco eso es. Entonces, para hacer un diagnóstico, sí nos ayuda el saber que hay partes débiles en un sistema, en una transmisión, sí nos ayuda mucho, porque sería lo primero que veríamos, lo primero que dijéramos, a ver si eso está mal, y sí, resulta que no, que eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de aquella parte que tú pensabas que iba a estar mal y que no está mal? Bueno, lo que sigue es hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico requiere que tú conozcas la transmisión, que tú la conozcas, que tú sepas qué hay ahí. Y es en general en todas las transmisiones, no en esta que es de 9 cambios, no, en todas las transmisiones es importante de cuando menos retener lo más básico de la caja, es saber qué hay ahí adentro, ¿ok? Por eso es importante esa parte, porque aunque no lo crean, entre más datos y conocimiento tengas de una caja, todo esto te va ayudando a hacer un diagnóstico más certero. ¿Ok? Todo te ayuda muchísimo, ¿verdad? Todos queremos que alguien nos diga que hay que quitar, que hay que poner, pues sí, todos queremos eso, pero no nos podemos hacer esas ideas, porque créanme lo que las cosas van y vienen y se mueven, y en algún momento eh, seríamos certeros con un dato, pero solo sería eso un momento, una o dos cajas que hagas, y todas las demás vas a tener que hacer diagnósticos. ¿Ok? Y imagínate si a veces es complicado diagnosticar una caja de 4 o una caja de 6 cambios, a veces no es tan sencillo diagnosticarlas. Ahora que tú tienes la presión, entonces, esta es una caja de 9 y la quinta y la cuarta fallan. Bueno, cuando tú dices la quinta y la cuarta fallan, desarma la caja y dices, ahorita va a salir algo roto, ahorita va a salir algo dañado, ahorita en el cuerpo una válvula atorada. Pues no, nada de eso. Y cuando tú ves que no pasa nada de eso, pues como que te bloqueas porque dices, es una caja de 9 cambios, ¿y ahora qué hago? Yo lo que pensé y era mi idea, era que estaba mal esto, pero no. Bueno, no te preocupes porque las cajas siguen funcionando de la misma manera, pero sí es importante que vayas identificando los componentes, porque siempre hay una tabla de aplicaciones y en la tabla de aplicaciones te va a decir unos cloches y una vez que tú sepas los cloches, tú también debes saber si esos cloches están enfrente, atrás, en medio, si trabajan con un planetario que está en medio, ¿no? Debes de saber un poquito de la transmisión y de todas las transmisiones que tú vayas viendo, porque ya no hay cajas de sencillas, por así decirlo, ahora son de muchos cambios y hay que entenderlo o cuando menos, como te lo vuelvo a repetir, estar consciente de los componentes que tiene una transmisión, de conocer su tabla de aplicaciones, porque vamos a dar mucho diagnóstico, ya no es como antes de armar y desarmar, bueno, de hecho, pues sí vamos a armar y desarmar, ¿no? Pero tenemos que ir con pasos seguros, es decir, checando que efectivamente lo que estamos haciendo tiene sentido y claridad. Yo he visto muchos que dicen,
ya tengo todo para armar y desarmar. Tengo este extractor, tengo estas herramientas, tengo estas otras partes. Ah, qué bueno, porque esta sí requiere de algunas herramientas, pero si ya las tienes, qué bueno. Desármala y ármala. Ya la desarmé, ya la armé. Ahora ya voy a cerrarla y lavo el cuerpo de válvulas y lo pongo. Y a la semana, ok, pues ya le eché a andar y no tengo reversa. Ah, caray, no tienes reversa, qué mala onda. Pero, ¿tú crees que en ese tiempo en que se estuvo trabajando con la transmisión y se desarmó y se volvió a armar y se limpió cuidadosamente, ¿tú crees que se tomó el técnico tiempo para ver la tabla de aplicaciones? Claro que no la vio, ¿verdad? Porque pues sí, se sorprende porque él hizo su trabajo muy bien y está totalmente sorprendido porque no tiene reversa. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer lo que se tuvo que haber hecho desde un principio. Conocer un poquito más la caja, saber la tabla de aplicaciones. La tabla de aplicaciones te habla de los cloches y te habla en qué momento se van a ocupar. ¿Ok? No la usemos después. O sea, a veces la queremos usar cuando hay problemas. Si no hay problemas, nadie la va a ver, nadie va a ver eso. No, esos son errores, esos son grandes errores. Yo puedo ir viendo la tabla y estar consciente de cuando yo desarmo y armo un clutch, estar consciente de para qué sirve ese clutch, en qué cambios va a trabajar, cuándo lo puedo detectar si está bien o está mal. ¿Ves? Eso uno lo debe de tener. No pasa nada, o sea, nuestra mente da para eso y más. O sea, si nosotros educamos a nuestra mente, podemos llegar a ese punto. Porque a mí, por ejemplo, desarmo una caja que sé que puede quedar bien, pero que también podría tener un detalle, pues me interesaría y me serviría de mucho conocer la tabla de aplicaciones, porque en todo caso, si no tengo reversa o no tengo cuarta o no tengo sexta, pues ya estoy pensando en qué elementos podrían ser los que están fallando. Aunque ya tengo una idea, pero si no quiero mirar la tabla de aplicaciones, solamente la voy a mirar si tengo un problema, entonces creo que sí estaríamos mal, y yo lo he visto ya en muchos técnicos. La audacia no es nada más armar las transmisiones modernas. No es nada más eso, porque tarde que temprano lo vamos a hacer, porque como siempre hemos sido transmisionistas, tenemos la habilidad de hacerlo. Pero la audacia va más allá, ¿ok? O sea, no es nada más armar y desarmar las cajas, sino hay cosas más importantes que también son necesarias para que después de que armas una transmisión no te quedes así como que ¡ching! Algo me quedó mal. Algo me quedó mal, no tengo séptima, no tengo primera, el carro no hace cambios, todo eso. ¿Ok? Entonces, si vamos a entrarle con los vehículos modernos, si vamos a agarrar una ProMaster, si vamos a agarrar una Pathfinder, si vamos a agarrar un Acura, una Land Rover, no vayamos sin entrenar, no vayamos que nos agarre mal parados una transmisión. No, ya con una idea de qué es lo que hay adentro y quiénes pueden ser los componentes que están fallando cuando yo no tengo un cambio. A lo mejor coincide con lo que me habían dicho. Oye, es que mira que la sexta falla porque un clutch que se quema. Ok, puede ser que coincida, pero yo vengo preparado con eso y todavía con más por cualquier cosa que llegue a pasar. No nada más con lo que ya me comentaron, con lo que ya me dijeron, sino además con un conocimiento un poquito más para lo que llegue a suceder y poderlo pues, diagnosticar, ¿no? Ok, mire, fíjense aquí, este es un soporte delantero en donde está el engranaje de transferencia que va a ser el componente de salida. Ok, tiene 4 arcos dentados. Ahí es donde va a entrar el portasatélites de salida. Por eso les decía que, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto no es nuevo, esto ya lo habíamos visto en el Optra, en la ZF 4HP16 o en el Peugeot 4HP20, en donde el engranaje de transferencia tenía esos arcos dentados y que tiene que entrar allí un engranaje, en este caso un portasatélites, ¿no? Entonces vuelve a aparecer ese tipo de cosas que uno dice, es como en tal transmisión, porque también es de ZF, ¿no? Y bueno, ahí está la unión con el engranaje interno. Después, aquí mismo vamos a tener los demás engranajes planetarios, el planetario 2, el 3, el 4.
Y vamos a ir explicando un poquito, porque hay una cierta interconexión en los planetarios, ¿verdad? Acá vemos el solar, que viene siendo el solar del planetario, engranaje solar del planetario 1. Este debe estar en la parte frontal. Ok, ahí está. Es importante, yo aquí, por ejemplo, fui poniendo los diferentes planetarios, ¿sí? E inclusive hay algunos planetarios que se vinculan, es decir, por un lado tengo una pieza, por el otro lado tengo otra, como siempre ha sucedido en las cajas automáticas. Atrás tengo un portasatélites, adelante tengo una corona. Nada más que a veces tengo el portasatélites 3 y tengo la corona 1. Cuando normalmente es, bueno, tengo el portasatélite 3 y la corona 2, ¿no? Aquí a veces se brinca desde el último hasta el primero. Ok, entonces aquí que tenemos, dice, están aquí los componentes de los planetarios, engranaje solar del planetario 1 y engranaje solar del planetario 2. ¿Dónde está el engranaje solar? Ya lo vi. Es que increíblemente, mira, esta parte que señala el número 2 es un solar. Imagínate el tamaño de este solar, es un solar enorme, es un solar de tamaño muy grande. Pareciera ser otra cosa, pero no, es un solar. Este está tan chiquitito que no tiene nada que ver con este grande que está acá. Pero eso es un solar en la caja de 9 cambios. Me parece que en la imagen anterior hablamos, es lo mismo, el 1. Y luego aquí tenemos que un engranaje interno corona, un portasatélites. ¿Estos de qué son? Estos son de el planetario 4. ¿Ok? Son 4 planetarios. Y aquí en esta parte aquí hay un soporte que es con el 1. Y tenemos dos elementos, uno para el planetario 1 y otro para el planetario 2. Tenemos dos portasatélites, uno va atrás, el otro hacia adelante, y también una corona. ¿Sí? A veces nosotros vemos los engranajes como engranajes, es decir, como piezas físicas, pero no los vemos como los componentes que van a formar los diferentes cambios. ¿Sí? Sí, mira, ahí hay unos planetarios. Sí, ahí están los planetarios. Tiene dos portasatélites, una corona, y acá hay otros dos. Y ya, es todo. Pero como no nos estamos dando cuenta por qué son así, y al estar así, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿cómo es que van a transferir el movimiento? A veces, solo los vemos físicamente, solo vemos, sí está bonito, sí está grandote, está chiquito, está ancho, no sé, pero hasta ahí. Y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y esta cosa cómo le hace para hacer primera o reversa? ¿O cuál va a ser la manera de trabajo? Eso como que no les damos ahí nada de importancia. Y a veces créanme que no pasa nada. O sea, si le buscas más o le buscas menos, a veces no pasa nada. Pero entre más datos, créanmelo, entre más conozcas a la transmisión, entre más detallitos le sepas, todo eso siempre te va a ir ayudando, te va a ir ayudando a hacer tu trabajo más seguro, ¿sí? Aquí tenemos 3 solares, cuando tenemos 4 planetarios. El uno es un engranaje solar inmenso, grande. Tú dirías, bueno, y si es tan grande no debería ser un solar, sí. El solar siempre está en el centro de un planetario, en el centro, ¿ok? Entonces, este solar grandototote va en el centro de un planetario y es el engranaje solar del planetario número 2. ¿Ok? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, pues porque vas desarmando y te vas dando cuenta quién es 1, 2, 3 y 4. Es cuando vas desarmando. A veces en el manual no te dicen, aquí está el planetario 1, no. Tú ya tienes conocimientos, tienes que aplicarlos. Ok, ¿y cuál es el 1? El que está enfrente. ¿Cuál es el 4? El que está atrás. ¿Ok? 1, luego sigue el 2, el 3 y el 4 vayas atrás. 1 adelante, 4 hacia atrás. Ok. Después, ¿qué es el 2? El 2 es el engranaje solar, fíjate bien, es un engranaje solar que sirve para 2 planetarios. O sea, este solar le pertenece al planetario 3 y al planetario 4. 4. 3 y 4. ¿Ok?
Y luego tenemos el último planetario que es el uno que dijimos, pues entonces va a ir hasta adelante. Y luego el 3 y 4 que es el que, vamos, es desmontable. Y luego el grandotototote, que es el del planetario 2. ¿Ves? Si ya te estoy diciendo cuál es uno, 2 y 3, ya te vas a imaginar que primero vas a ver uno, luego vas a ver al otro y luego vas a ver al otro. El grandotote que tiene el número 3, lo vas a ver primero, después vas a ver el que tiene el número 2 y al final vas a ver el del número uno. No, perdón. Después vas a ver primero el solar que tiene el número 3, la flechita número 3. Después vas a conocer el que tiene la flechita con el uno porque es del planetario 2. Y al final vas a ver el 3, el del 3 y el 4. ¿Sí? O sea, no queremos nada más tener estos engranes y que digas, qué bonito, qué interesante. No, sino su importancia, la importancia que tienen, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, bueno, ¿y los solares para qué se usan? ¿Para qué se usa un solar? ¿Ok? ¿Para qué se usa un engranaje interno corona? ¿Para qué se usa un portasatélites? Esos diversos engranajes tienen un uso, es un uso mecánico. Y alguna vez, tal vez no lo hemos preguntado, tal vez no lo hemos tenido respuesta, o tal vez ya alguna vez nos lo preguntamos y también no nos respondimos y ya tenemos una idea, pero a lo mejor no. ¿Ok? Entonces, este engranaje solar, como ahí dice, del planetario número 2, fíjense bien, porque por la parte de atrás, por la parte interna, es un engranaje corona o un engranaje interno. O sea, son dos engranajes en una sola pieza. Externamente solar, internamente es una corona. Eso no se había visto. Yo digo que ZF es diferente. ZF siempre, no te aburres con ZF porque siempre trae cosas novedosas. No es que tengas un montón de piezas, no, es que son piezas raras, piezas que no son iguales a las otras. ¿Ok? Hay veces que tú desarmas una transmisión que puede ser de 8, de 9 o de 10 y ves lo mismo, o sea, ves lo mismo que tú viste en las de 4 o que tú viste en las de 6. Y aquí siempre tú ves como que, sí, a lo mejor hay muchas cosas que ya conoces, que se han visto en otros momentos, pero aquí encuentras cosas que dices, caray, aquí sí hicieron algo diferente, ¿ves? No se te hace una transmisión aburrida, pues. Y bueno, aquí entonces estamos viendo el valor y la importancia y cómo los ingenieros dicen, bueno, ¿para qué ponemos más engranes? Y aquí podemos tener dos en uno, por arriba uno y por dentro otro. La corona es del engranaje interno del planetario 1, pero el engranaje solar es del planetario 2. Miren, yo les voy a decir una cosa, no se sientan. Hay veces en que hay gente que tiene mucho conocimiento, no sé, por ejemplo, ingeniería, ¿ok? Y tenemos a nosotros que llevamos años y años trabajando con las transmisiones, ¿ok? Hay veces que los ingenieros no se ensucian, o sea, no le meten mano a lo físico, por así decirlo. Y algunos sí, porque les encanta todo y ahí andan metiendo mano. Pero el ingeniero mecánico tiene muchas buenas ideas y todo, pero a veces no tiene la habilidad que tiene un técnico que arma y desarma y lo hace rápido. Ajá, con una que no se le escapa nada, Valerito, Bujecito, Rondanita, lo arma, como quiere que sea. No lo iguala a un ingeniero, el ingeniero a veces no ha tenido la experiencia, no tiene esa experiencia de desarmar y armar tantas cajas como un armador, pero tiene los conocimientos, ¿ok? Entonces, si mezclamos los dos puntos, podemos lograr un diagnóstico, podemos lograr cosas buenas, porque las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. El tener la habilidad que tiene un armador de quitar, poner y acordarse dónde va cada seguro, dónde va cada cosa, eso es relevante. Pero también una persona que te diga, no, mira, le pusieron esto porque aquí vamos a tener mucho torque, aquí vamos a aumentar la velocidad, aquí va a ser esta parte, que te lo explique de una manera diferente. Y tú te quedas así, oye, yo nada más había visto los planetarios como una pieza y ahora me doy cuenta que tienen una función súper especial en la transmisión. ¿Ok? Entonces, debemos de tratar de conocer más en lo que nosotros podemos, en lo más que podamos, ¿verdad? Y lo que yo digo es, bueno, pues entonces empieza por ver cuántos planetarios hay, en el orden en que van, 1, 2, 3 y 4, y después los vamos a asociar con los diferentes cloches.
¿ok? No tiene nada de malo hacer eso y sí te va a ayudar mucho, eso es lo que te digo, porque ya estamos en la época de las transmisiones multicambios, desde 6 hasta 10, ¿ok? En los carros, ¿sí? Sí es cierto que algunos vehículos tienen transmisiones muy grandes que son de servicio pesado y a lo mejor no, eso no lo manejamos. Pero ya ahí empezamos a ver muchos cambios en carros sedanes, medianos, en las SUV, y ahí es donde nosotros le tenemos que dar duro, nos tiene que ir bien, ¿ok? Fíjate en esta pieza también, ya lo vimos aquí como el solar es 2 en uno, y aquí tenemos dos portasatélites en una sola base, y como ya habíamos visto, todavía remata porque tiene un engranaje interno o corona en este mismo soporte, ¿ok? Nos tenemos el, el engranaje solar uno ya lo vimos, el portasatélites 1, que vendría siendo este pequeñito que está aquí adentro, y luego tenemos el engranaje interno del planetario 1, ahí está. Ahorita se van a preguntar por qué está así el centro de este engranaje. Ah, pues porque iba a trabajar los embragues perro, o los dog clutch. Bueno, pues ahí está. Esta es una pieza que tiene tres componentes. Es una pieza clave en la transmisión. ¿Ok? A ver, vamos a decir, el planetario, ay, perdón, pasé. El planetario uno y 2. Como que estos dos van a trabajar en conjunto, no se pueden separar. Entonces el planetario uno y 2 están ahí asociados y van a lograr entre los dos muchas cosas. Dice aquí que van a servir para la reversa, para primera, para segunda, para tercera y para cuarta. Fíjate bien, eso es, estamos hablando de que estos dos componentes son la parte importante en el inicio. Fíjate, reversa es el inicio, primera es el inicio, segunda, tercera y cuarta. O sea que esos elementos, si no tiene reversa, si el carro no arranca en primera, aquí está. Aquí está el planetario. Ahora lo único que nos falta saber es que embragues trabaja con este planetario, porque ya vimos que son elementos que se van a ocupar en el arranque del vehículo, en el arranque y en el avance del vehículo. Muy bien. En quinta todos los planetarios van a estar uno a uno. Y acá nos dice que en los cambios de sexta y séptima va a haber una configuración junto con el planetario 3. En el cambio de octavo, planetario 1 y 2 permanecen aterrizados. Y en el cambio de novena, reversa el P1, novena y reversa el P1 y P2 están configurados de la misma forma. Ahí está. Entonces aquí tenemos el P1. Y vamos a ver los demás. Oye, pero ¿por qué me enseñas esto? Yo quiero ver más cosas de la caja, la electrónica. Sí, sí. Es que mira, la caja tiene tantas cosas interesantes que no podemos seguir igual, dejando los planetarios como si fueran solamente componentes y piezas, sin ser curiosos, sin tratar de entender. Pero bueno, básicamente es eso, nada más para que tú veas y que tú sepas cuál va a ser el fin del por qué están ahí. Bueno, ahora sí vamos a lo que a muchos les gusta, porque aquí en esto, que son los cloches, sí metemos mano, sí cambiamos componentes, sí armamos y sí desarmamos. Y un planetario solamente lo quitamos de la caja, lo vamos a volver a meter, pero no lo vamos a desarmar ni lo vamos a volver a armar. Lo extraemos y lo volvemos a colocar. ¿Ok? Aquí, ¿cuántos cloches hay? Bueno, pues aquí tenemos dos embragues de torque. Multidiscos, porque no van a ser los únicos embragues de torque, ¿ok? Entonces tenemos dos multidiscos, los que tienen pistón, tienen discos, etcétera, etcétera, y que no se parecen mucho a los que conocemos. Bueno, sí, sí se parecen un poco, pero sí son un poco diferentes. Aquí tenemos la flecha de entrada que va desde la turbina hasta la tapa trasera, es una flecha súper larga.
Y en la parte de adelante tiene un estriado en el cual va a ir el embrague E, un clutch que se llama E, porque acuérdense que ZF todos los componentes los identifica con letras. Pues aquí tenemos el E, embrague E, la parte frontal, en el estriado de la flecha. Y en la parte de atrás tenemos dos elementos. El multidiscos, ese se llama embrague B, ¿ok? Pues tenemos el E al inicio y hasta el final tenemos el B, dos cloches para transferir torque. Pero tenemos un tercer elemento ahí, que es el embrague de agarre A. Eso parece una piñita, no parece un clutch. ¿Por qué? Porque no tiene discos, porque no es un sprag, es una piña, es como un estriado, ¿ok? Oye, pero ¿cómo trabaja o qué? Ah, bueno, es que ese cubo estriado, se mueve hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y se mueve hidráulicamente. Entonces, este va a conectarse con un engranaje del planetario. Cuando se mueve hacia adelante, se engrana con el planetario, y cuando se mueve hacia atrás, se desacopla. ¿Ok? Entonces, y ese se llama embrague de agarre A. También lo conocen como dog clutch los americanos. Y ahora vamos a ver de este lado. Que tenemos aquí, este me parece que es el embrague E. Sí, es el embrague E. Ok, como está fuera de la flecha, pues aquí lo podemos ver. Y es un embrague como muchos, tiene su conjunto de discos, sus placas, seguro, etcétera, etcétera. Acá abajo tenemos, adentro de la caja tenemos cloches de freno. Ok, este que está aquí, ¿cómo se llama? Tiene dos embragues de tipo multidisco. Se tiene tres embragues para sincronizar los planetarios, o sea, tiene tres frenos. Los que son multidiscos, ¿cómo se llaman? Tenemos multidiscos y tenemos también un embrague de agarre. El que vimos hace ratito, esa piñita va a transferir fuerza, pero la que tenemos aquí en el soporte delantero, ese va a frenar un engrane. ¿Okay? Mientras que uno gira, el otro frena. El que frena también tiene nombre, pero aquí no lo tenemos. Siguiente página. Ok, el embrague que va arriba, el embrague de freno que va hasta arriba, ese se llama freno C. El embrague de freno que va hasta atrás, ese se llama D. ¿Ok? O al revés, el que va hasta atrás es el C. Y el que va arriba, sí, porque son los discos más grandes, es el D. Y el que es de tipo agarre o mecánico, bueno, es que es hidráulico, pero no tiene discos. ¿Ok? Ese se llama el embrague de agarre F. Entonces tenemos CDF, los componentes que se van a encargar de aterrizar los planetarios y cuando ellos trabajen van a sincronizar los planetarios. Por eso estos embragues al aterrizar un componente del planetario hacen que haya una sincronización. ¿Ok? De esos tres, el que es famoso es el C. Es el C porque cuando recién salió esta transmisión 9HP48, se quemaba este clutch. Se quemaba este clutch. Y este clutch se quemaba porque se le botaba un seguro. Y ese seguro se botaba porque había mucha presión en el embrague y esa presión era por el software. Bueno, eso dice, ¿no? A lo mejor eso fue para que nosotros no tuviéramos que investigar más. Ah, pues se botó y se quemó por el software. Se pone lo mismo y se cambia el software y queda. O se pone lo mismo, se pone otro seguro y se cambia el software. Bueno, son secretos que a veces no los vamos a saber al 100%, pero ese fue el primer detalle que tuvo este tipo de transmisiones. ¿Ok? Pero bueno, volvemos a lo mismo, no vayan a esperar que ahorita tengamos el mismo problema y digas, voy a desarmar la caja y se va a zafar este seguro y van a estar los discos quemados, ya me la sé. No, eso ya no, eso fue al principio. Ahí decía que 2013 creo, ya pasó mucho tiempo. Entonces, tenemos loches en la carcasa de la transmisión, como muchas transmisiones los tienen. Ahí tenemos dos conjuntos, C adentro, D arriba y un freno de agarre, que es el embrague F. ¿Sí? Es hidráulico también, es un astreado
que está acoplado a la carcasa del soporte, que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces va a pescar un engranaje solar. ¿Ok? ¿Lo va a agarrar o lo va a liberar? O sea, si lo agarra, lo va a tener frenado. Si no lo agarra, el engranaje va a estar libre. ¿Ok? Entonces, pues está novedosa la caja, pero digo, interesante y creo que sí podemos desarmar y armar sin problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Este, Planetario uno y 2. Bien, lo que pasa es que aquí estamos viendo los componentes que van a trabajar con los cloches. Es decir, los cloches van a trabajar con este solar, van a trabajar con componentes de acá atrás que son. Bueno, aquí tenemos un solar y una corona que van a estar aterrizados con un clutch, en este caso con el embrague C. El embrague B da movimiento. Entonces aquí lo que estamos viendo es la correlación. ¿Qué embrague va a trabajar? Porque el embrague B se va a acoplar con el engranaje solar del planetario 1. ¿Ok? Después, los dientes del embrague B son de dientes externos. Así es que los dientes externos del embrague van a entrar aquí. Ese es el engranaje solar 1. Si tú volteas el engranaje solar 1, es este que está aquí, pero los dientes no los vas a poder ver dónde van a entrar los discos, porque ahí van a entrar en la parte interna, como nos lo muestra la primera foto. Ok, después dice, el embrague de freno C va a aterrizar al engranaje solar, sí, aquí en la parte de adelante, donde está el número 2, ahí van a estar los discos del embrague o el freno C. Y después el embrague de freno D va a aterrizar el engranaje interno del planetario 2. Este es el engranaje interno. Parecía que el solar y el interno es lo mismo, pero no. El solar es una cosa, el engranaje interno es otra cosa. Y acaba de ver unos discos que lo van a detener. ¿Ok? Eso lo tienes que ver también en la mano, físicamente. ¿Ok? Y cuando tú ves la correlación, no es que te lo sepas de memoria, sino que tú ves la correlación para que después puedas entender la tabla de aplicaciones. ¿Ok? Aquí en este engranaje solar y engranaje interno va a entrar el solar. ¿Qué es? Este es un solar y aquí va a entrar un embrague de agarre que sería el A. Embrague de agarre A. El A es el que va en la flecha y el B es el que va en el soporte delantero. Pero, a ver, el A se supone que es este, embrague de agarre A. ¿Ok? Pues ese embrague de agarre A va a hacer que gire este solar y este engranaje interno en algún momento, no todo el tiempo, pero sale, se acopla a este engranaje solar o entra y se desacopla con estos dos componentes. Pues ahí es donde estamos la tabla de aplicaciones. Ahora, esto lo maneja el embrague B. Y aquí el embrague B va a mover el portasatélites 3 y la corona del planetario número 2. O sea, es echar un vistazo más a fondo a la caja para relacionar engranes y cloches. Entonces, ese es el clutch de agarre B. Y cuando trabaje, no va a dejar que trabaje, no va a dejar girar a este solar, que es del planetario 3 y 4. Y cuando se libere, entonces sí va a poder trabajar este solar. ¿Ok? Es como un astriado, como las cajas estándar, ¿no? Como un astriado que entra en el otro astriado o cuando se desacopla se libera. Y ahora sí, aquí tenemos la tabla de aplicaciones. Aquí están todos los 9 cambios y aquí tenemos los componentes de torque y los de freno. Entonces, como el planetario 3 y 4 van a trabajar en conjunto y el planetario 1 y el 2 van a trabajar en conjunto, bueno, pues los unimos, pues. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en primera, lo que va a trabajar, bueno, esos son los nombres de los clutches, ¿ok? Pero empezamos en reversa.
va a haber 3 elementos aplicados en los cambios, en cada cambio, 3 cloches aplicados. Por ejemplo, si estamos en reversa, va a estar aplicado el F, va a estar el cloche F, va a estar aplicado el B y va a estar aplicado el embrague D. ¿Ok? Es que me parece que lo que está entre comillas, el F y el A, son los embragues de agarre, los coches de agarre, no de discos, ¿ok? No de discos, sino de agarre, mecánicos. Entonces, reversa es F, es que es un embrague mecánico, el embrague B, que ya vimos que es que gira, que gira, y el D, que también es un freno. Entonces, tenemos 2 frenos, el F y tenemos el D, y el componente que va a llevar el movimiento es el B, el embrague B, el que va hasta atrás. ¿Ok? Bien, después tenemos, ahora sí, dry, y como estamos en primera, tenemos el F. El F agarra los solares 3 y 4. Ahí está el F, igual que en la reversa. O tenemos, ahora en lugar del B, tenemos el A. Si ustedes recuerdan, el A viene en la flecha, pero es una pieza mecánica. El A entra ahí en primera. Y seguimos teniendo el mismo freno, mira, el D. Entonces fíjate bien cómo en primera y en reversa tenemos al F y al D. Y lo único que hace la diferencia es ocupar el embrague B o ocupar el embrague A. Es la diferencia. Ahora, pasamos a segunda, también se sigue el F. Y se sigue ocupando el A. Y la diferencia va a ser que entra el C en lugar del D. O pasamos a tercera y sigue el F. Sigue el A y vuelve a entrar el B. Y se sale el C. El B lo teníamos en reversa. Entonces el A y el B van a trabajar en tercera junto con el F. Última oportunidad para el F en cuarta. Ok, en cuarta trabaja el F. Entra por primera vez el E y se queda el A. Ok, tres embragues en cada posición, pero no salen de a 2 cloches, sale de a uno, sale uno, entra uno, sale uno, entra uno. Ok, bien, el E entra en cuarta y se queda de cuarta hasta el noveno cambio. Es como el F entró desde reversa y se quedó hasta cuarta, pero después de la cuarta ya no lo vas a volver a ver. ¿Ok? Y el E no lo vas a ver ni en reversa, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, en cuarta y ahí se queda hasta el final. ¿Ok? Entonces, en cuarta tenemos el E, tenemos al F y tenemos al A. Aquí ya están utilizándose los 2 embragues de agarre. El F, que es de freno, y el A, que es rotatorio. Después en quinta tenemos el E y tenemos al A y el B, como cuando estábamos en tercera, pero cambiamos de componente de torque. Sexta. En sexta tenemos el E y también tenemos al A y al C, como cuando estábamos el A y el C, como cuando estábamos en segunda. Luego tenemos en séptima el E y el A y el D, el A y el D como cuando estábamos en primera. Y luego tenemos en octava el E y el D y el C. No hemos ocupado D y C anteriormente. Y después en el último cambio, que es el noveno, tenemos el E, el A, el E, el B y el D. E, B y D. Esos 3 componentes. Tomando en cuenta que aquí la tabla nos dice, estos elementos son giratorios, los que dicen torque son los que giran. Y tomando en cuenta que acá dice también freno, o sea, los que aterrizan a los componentes son frenos. Entonces, para P3 y P4, los elementos importantes son el embrague B y el freno de agarre F. Y en el planetario 1 y en el planetario 2, que están en la parte frontal, los elementos son el B, los elementos son el A y el C y el D. Tiene más componentes. El planetario 1 y 2 ocupados, tiene más cloches, que en la parte de acá atrás, que solamente son el E y el F. ¿Ok? Relaciones de engranaje. Bueno, en reversa es 3.8. En primera 4.7, lo cual es súper súper alto, lo cual hace que este tipo de cajas haga que el carro suba sí o sí cualquier tipo de pendiente y aunque tenga mucha carga. ¿Ok? En tercera tenemos 284, perdón, en segunda 284,
en tercera 1.90, en cuarta 1.38, en quinta 1 a 1, en sexta 0.8, en séptima 0.7, en el octavo cambio casi 0.6, 0.58 y terminamos con 0.48. La verdad es que en la novena el motor va durmiéndose en el noveno cambio, ¿sí? En menos de la mitad de un giro del cigüeñal, la transmisión ya dio una vuelta, ¿ok? Es una caja hecha con mucho sentido, con mucha ingeniería, y es que los ingenieros de ZF solo se dedican a eso y a hacer cosas interesantes. Bueno, pues aquí tenemos cómo es el clutch E, no, ese es el B, perdón, que va atrás. Los componentes, nada que tú no hayas visto anteriormente, ¿verdad? Ese es el, la parte hidráulica de este clutch. Igual, aunque sí es en ese momento era novedoso, ahorita dices, bueno, ya he visto algunos que se parecen a estos, ¿no? Y ese es el embrague B. No, ese es el E, perdón, el embrague E, el que va adelante, ¿ok? Igual sus discos, conjunto de discos, su pistón. En su momento, mira qué bueno, qué novedoso. Hoy día ya podemos decir que ya hemos visto muchas partes similares a estas. Esto sí no lo van a ver en otro lado, porque ese es el embrague de agarrea y se desarma porque aquí también hay un pistoncito, también hay sellos. Eso es lo que ustedes están viendo es la parte mecánica, lo que se mueve para atrás, para adelante, pero internamente hay un pistón que trabaja con presión hidráulica y que tiene dos áreas hidráulicas, la área hidráulica que lo libera y la área hidráulica que lo aplica. Entonces, eso tiene que desarmar para cambiar sus componentes hidráulicos. Y también son guerrosos y latosos. ¿Ok? Mira, aquí está en off cuando está atrás y en on cuando está. Eso lo puedes probar con aire y tú ves cómo entra y sale. Bueno, y aquí tenemos los otros cloches, los de freno. Les decía que el C era el que tenía la fama porque se salía no, el D va arriba y el C va abajo. ¿Ok? Pero bueno, el de hasta abajo era el que se le botaba el seguro. Igual no hay así como que cosas fuera de lo común que no hayamos visto en otras transmisiones. Sus diafragmas grandes, que ya los vemos en las cajas modernas, esos diafragmotes, esos émbolos tan grandes. Eh, eso ya. Ahí podemos ver cómo está quemado los discos, cómo están quemados. Y todo esto fue porque el seguro se salió. A ver si está la imagen del seguro. Y entonces dicen que el seguro se votó por alta presión. Bueno, aquí ya se alcanzan a ver las puntas del seguro. La verdad es que el tipo de seguro que está aquí pareciera que jamás se puede votar porque el seguro, si no vences el diafragma, no sale. No sale, no es un seguro plano, es un seguro en L. Entonces, un seguro en L que se está apoyando con la parte externa del diafragma y se votó. Bueno, pues, sí tuvo que haber habido mucha fuerza en el pistón como para que se saliera. Ese es el seguro, pero es un seguro en L. ¿Qué es un seguro en L? Plano en la parte superior, pero como en 90 grados en la parte externa. Bueno, acá ya vienen otras cosas como la bomba, que se activa con una cadena, el copre de la bomba, los orificios para probar componentes, los solenoides, las válvulas, que aquí vamos a tener también cuerpos de válvulas con válvulas que antes no ocupábamos, los checks, muchos checks aquí. Los cuerpos no son iguales. En un Land Rover, en un Chrysler, cambian. No cambian así que digas, ese es otro. No. Hay algunos componentes que no se usan, otros que sí se usan. Y los tubos que ustedes están viendo aquí, esos tubos son para mandar el aceite hacia los cloches. El cuerpo de válvulas ocupa esos tubos para que se apliquen los diferentes cloches. No como los típicos cuerpos de válvulas que se acoplan al housing y ahí están las venas que llegan a los cloches.
No, es más práctico así, pero aquí ZF utiliza los tubos para alimentar. Entonces, los O-rings de los tubos, el mismo tubo que no es estrellado, para que no tenga fallas el clutch. Las placas, ya sabemos que las placas de ZF no tienen toda la placa con una junta, solamente tienen el contorno, ese es lo que tienen, el sello. Bien, en fin, es un tema muy bueno. Esta tapa también da mucha guerra, porque como toda tapa que tiene un sello aulado, con el paso del tiempo esa parte aulada se hace plana y permite que se cruce el aceite. Y obviamente nos va a generar problemas. También casi nadie, hay veces que ni la desarman, pero es una parte que debe de checarse, porque ahí podemos tener fallos. Sensores de velocidad, sensor TR, sensores de presión. Este sensor de presión no es para checar la presión de línea, sí checa una presión, pero es la presión de liberación, no presión de aplicación, presión de liberación de los embragues de agarre. ¿Okay? De los embragues de agarre. Qué bueno es saber las cosas porque luego uno no tiene ni idea, ¿no? Bueno, aquí ya terminamos de informarles sobre estas cajas que tenemos ya listos. Ahorita vamos a ver las fechas y los horarios. Ahora vamos a ver otra información. Ok, sí, aquí está. Es el otro tema que tenemos, ¿verdad? El tema de las CVT de Honda. Llama mucho la atención por la gran cantidad de vehículos que cubre esta caja. Y lo que más llama la atención es que son carros que tú ves diario. O sea, son carros que no son especiales, no son carros que tú dices, es que estos no llegan, no, al contrario. Yo te puedo decir que los más comunes es el City y el Fit, pues son los más pequeñitos, el ABRB, ¿ok? Y esos son abundantes. Todas las personas que tienen un Honda CVT no tienen la misma opinión de los que tienen un Sentra CVT. La verdad es que están encantados con sus carros, ¿sí? Y pues no me lo van a creer, pero andan también de taxi. Un taxista para tener un carro y decir lo voy a meter a trabajar, tiene que tener mucha confianza en el carro, mucha confianza, porque si no de plano ni lo pone ahí, si sabe que le va a dar guerra, que se va a caer en el taller, que le va a dar muchos problemas, no lo mete a taxi. Siempre buscan carros que sean burritos, que no se cansen, que con poquita gasolina anden por acá y para allá. Bueno, pues hay muchos taxis que tienen ya CVT y que han llegado hasta 200,000 kilómetros. Pues quiere decir que es un sistema bien planeado. Sin embargo, aquí hay una cosa bien importante para todos los sistemas CVT, el manejo. El manejo es diferente y te das cuenta con el tiempo. Es decir, tú cuando agarras un carro CVT, tú le das como cualquier carro, pero tú te das cuenta que el carro te responde mejor cuando lo manejas de una manera. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Entonces, esta es una transmisión que lo tiene el Fit, el Civic, el City, el HRB y la BRB. Son uno, 2, 3, 4, 5 carros. Carros que tú te encuentras día con día. Hay muchas letras, las cajas tienen diferente código, como la G6XA, como la G2AA. Las transmisiones tienen unos códigos que identifican su uso. ¿Ok? Esta transmisión es muchísimo más comercial que, por ejemplo, la que tiene la RAV4 o la que tiene el, el Honda Accord, ¿verdad? Esas son muy diferentes, porque esos carros, o el Civic, que es turbo, la caja es mucho más grande y la cantidad de carros es menor. También hay trabajo, también hay mucho que hacer ahí, y no se parecen mucho la de alto torque con la de bajo torque. Pero hay que empezar con lo pequeñito y posiblemente trabajar con la caja más pesada, ¿no? Es que la caja más grande, a diferencia de esta, tiene el doble de piezas, casi, ¿ok? Muchas piezas. Y esta es muy sencillita, solo tiene lo que necesita y no tiene más cosas. Muy sencilla, la verdad. Entonces aquí
lo primero que tenemos que hacer es identificar los códigos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque así sabes para qué carro es la caja. Tú tienes una transmisión que salió muy mal, la trataron mal, y tú tienes que poner otra caja. Pero tú tienes que fijar cuál le queda. Bueno, le puede quedar una que diga G6XA. ¿Para qué es esta? A ver, la G6XA es para el HRB, con un motor 2.0 o 1.6, que aquí viene lo interesante, estas transmisiones no pasan de 2 litros, que puede ser un Civic o un HRB, o 1.8, 1.6, o sea, motores más chicos. Eso es lo que tienen estas transmisiones. Son, en cambio, para el Accord o para la CRB, los motores son 2.4 o 2.5, son más grandes. O el Civic, que es turbo, es más torque. Esos son de bajo torque. Tenemos aquí el CD, el feed y qué letras. Por ejemplo, tenemos para el CD tenemos la G6XA. Ahora, déjenme decirle que muchas transmisiones de estas costaban mucho trabajo a repararlas, porque, miren, cuando llega un carro de esos a tu taller, llega en grúa, porque se rompen las cadenas. Y una vez se rompe la cadena, el carro no se mueve, te llega en grúa y sí o sí lo tienes que reparar, ¿no? Si no, corre como se mueve. Sin embargo, no vendía la cadena, no vendían algunas partes importantes para la transmisión, y la cadena solamente podrías conseguir una cadena si comprabas todo el variador o toda la caja. Si compro toda la caja, si los componentes que están acá están buenos, mejor solo compro el variador con las poleas. Pero hoy día ya venden la cadena. Eso ayuda mucho, porque a veces entre piezas y piezas que comprabas quedaba bien poquito de mano de obra, ¿verdad? Pero hoy día, que en donde ya podemos comprar una cadena y no un variador completo, entonces ya queda un poquito más dinero para nosotros. Porque los costos a veces son tan altos que no podemos hacer una mano de obra más grande. En cambio, ahora al reducir la compra de piezas, pues ya nos queda un poco más. Todo en una de esas cajas, el aceite, los repuestos, la cadena, el variador. Dices, pues son bien poquitas cosas. Sí, el convertidor, todo es caro, ¿ok? Pero no pasa nada si el carro te queda bien. Si el carro no prende el foco, si el carro corre bien, si el carro no te tira una gota de aceite, no tiene ruidos, no pasa nada. Eso es pagable y no pasa nada, ¿ok? Lo malo es que tú le cobras mucho a un cliente y el cliente dice, oye, pero si el carro hace ruido, si el carro arranca pesado. Ahí es cuando las cosas ya se ponen difíciles. Pero no obstante, se cobre lo que se tengan que cobrar, si el carro quedó bien, todo el mundo está súper contento. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver, ya vieron que aquí se está el modelo de la transmisión, ahora vamos a hablar del lado del aceite. El aceite, aquí mismo, la transmisión tiene una etiqueta que te dice cómo se llama el aceite. En este caso se llama HCF2, y está bien fácil de checar el nivel. Nada más que a veces pues, nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Aquí no es el hoyo de la bayoneta, ¿no? Aquí es el hoyo del conector, ¿ok? Y ese tapón es el tapón donde vamos a medir el aceite. Hay que tener una temperatura, damos el tapón, no tenemos que ver nada más que esté tirando el aceite, sino que debemos que fijar que el aceite, con un espejito, por ejemplo, está a la altura del tapón. ¿Ok? A la altura del tapón. No es necesario que te digas, ya tiro unas gotas, no es necesario. Pero que se vea que el nivel está a la altura del orificio. Con eso es suficiente para decir que está a nivel. Ahora, si quieres, ya que está a la altura del nivel, pues poner un cuarto más y no pasa nada. Yo creo que es conveniente. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver. Aquí están otras letras, mira, JHAC. Y todo va a ser diferente de acuerdo al tipo de carro. Aquí también les voy a decir otra cosa. La parte del medio de las transmisiones CVT es la misma.
¿Ok? Lo que es diferente es la tapa delantera y la tapa trasera. La tapa delantera es la que va a acoplarse con el motor. Y como ustedes se dieron cuenta, hay motores 2 litros, 1.6, 1.8. Los motores son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos cambiar la tapa. ¿Ok? La tapa de un Civic se parece a la HRV, pero ni la tapa del HRV ni la del Civic son iguales. Se parecen mucho, sí, pero no son iguales y no son compatibles. Entonces, cuando comprábamos las cajas, nada más lo único que hacíamos, porque a veces estaban casi nuevecitas las cajas, lo que hacíamos era cambiar la tapa delantera, poníamos la original, checábamos el diferencial, que fueran los dientes iguales, y quitábamos la tapa trasera porque ahí van los soportes y poníamos la tapa original cuando la caja no era igual, ¿ok? Pero también hay dos tipos de caja, una más reforzada que la otra. La caja de la HRB y la caja del Civic vienen más reforzados, tienen más discos, eh, los engranes son diferentes, de diferencial. Entonces, para ser más certeros, cuando por ejemplo te toca un fit, entonces tienes que fijarte en qué letras son las que tú debes de comprar para que lo que hay ahí, tal cual, lo puedas usar. No podemos, no embonan las piezas de un Civic en un Fit o las de un Fit en un Civic, no quedan. Lo que sí se puede aprovechar son las poleas y la cadena, eso sí, pero no los otros, bueno, ni el planetario a veces. Entonces, dependiendo de las letras que tenga la transmisión, podemos aprovechar casi todo, menos las tapas, o toda la caja completa si la encontramos las mismas letras. Entonces, eso es lo que para eso son los códigos, para ver si la caja que compro me va a funcionar, me va a servir. Las cajas se parecen, de repente tú cuando las ves se parecen, ya cuando las ves muy a fondo, ya es cuando te das cuenta de las diferencias, ¿ok? Pero al menos hay dos muy importantes. Civic y HRB sí son todos los fierros diferentes, parecidos sí, pero diferentes, ¿ok? No embonan. Y del otro lado tenemos al FID, al BRB y al CIDI, ¿ok? Más chiquito, más grande. Necesito las letras de estas transmisiones para que si yo tengo que cambiarla, bueno, ya sé cuáles voy a buscar. Pero eso ya disminuyó un poquito, porque antes era así, vete por una caja, vete por... Ya al tener ya cadenas, al tener kit, ya la cosa es un poco diferente. ¿Ves? Abrimos poleas, cuando a veces se tienen que rectificar las poleas se rectifican, si no, no. Eh, Conseguimos cadena, cambiamos el conjunto de anillos y va para arriba, ¿no? Bien, eso está interesante, la verdad eso está interesante ya. Ese tipo de aceite que es el HCF2, muchos, sí es caro el aceite, pero muchos, nada, que hay que poner otro, sí, sí está bien. Quieres buscar un aceite más económico, pero no necesariamente un aceite más económico es la solución. Tiene que tener compatibilidad con HCF2, si no, olvídate, no va a funcionar bien la transmisión. Es que no, miren, hay veces que como dicen por ahí, lo barato sale caro. Hay que saber bien lo que sí le conviene y lo que no le conviene en una transmisión. Este aceite es más barato que el HCF1 que se usaba en los Fit, en el Civic híbrido, que ya casi no hay esos carros. Yo creo que porque hay pocos, ya el costo es más caro. Antes los CVT de Honda eran re malos, muy malos, siempre vibraban y fallaban porque no tenían convertidor. No tenían un convertidor, tenían un volante de resortes. No era un volante más era uno de resortes, un damper, por así decirlo. Y no, era un cotorreo, vibraban mucho, siempre vibraban. Pero ahora que tienen el convertidor de torque, no, ya no vibran para nada. Son muy suaves y olvídate de las vibraciones. Entonces, no pasa nada si el aceite que yo compro es de calidad. Puede ser que no compre el original, no pasa nada. El que no es original, pero es compatible, tampoco va a ser de 100 pesos, ¿verdad? Tiene que, si es más económico, pero tampoco exageradamente, porque ya cuando andamos comprando aceites demasiado económicos, sé que va a caminar, pero no esperes mucha calidad en el trabajo de la caja, ¿sí? Entre más te apegues
al original, el vehículo se va a sentir muchísimo mejor. Y entre más te alejes al original, pues el carro va a hacer cosas raras, muy raras, por cierto. Bueno, ahora ya vimos dónde medir y dónde le agrego el aceite en caso de que necesite. Aquí está el tapón, está algo luego arriba, nada más lo jalas y ahí aplicas el aceite y te checas que el aceite ya esté a nivel. Ahora, el aceite se checa con el carro motor apagado, no con motor caminando, motor apagado. Tienes que tener 40 grados, o sea, de 40 a 60 grados, motor apagado, y quitas el tornillo y ese es el nivel. Le hace falta aceite, levantamos el tapón y ahí agregamos el aceite. ¿Ok? Sencillo, muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Ahí tenemos este kit. Cuando tú haces un servicio tienes que cambiar el filtro. No compres un filtro de 100 pesos. Siempre busca el que vale más caro porque el papel ese es especial. Y para que sirva como filtro y dure, tiene que ser un buen filtro. Y también en el cartucho. Los cartuchos a veces te cuestan 100 pesos, pero el original te cuesta 1000. Entonces no compres el de 100 y el de 1000, búscate uno intermedio, porque los que son baratos con el paso del tiempo, hasta se rompe el papel, o sea, son muy chafas. Entonces el repuesto, este cartucho, está detrás del enfriador. Y este filtro, quitas la tapa, el cárter es de aluminio, lo quitas y ahí se puede reemplazar ese filtro. Mira, aquí tenemos este tipo de cajas que tiene dos orejitas, es el típico de cajas que puede ser de un Fit, de un Siri, de la BRB, y ese que tiene la parte de arriba más larga y sin orejitas, ese puede ser de un HRB o de un Civic. Acá tenemos algunos modelos, ¿ok? Y pueden salir más, o sea, esto no se ha acabado. En el 2015 al 2021 tenemos para el Fit la GT4A. Para el Civic tenemos la JDJC o la M3WC del 2016 al 2021. En el CD podemos tener la G6XA o la GJ0A. Y en la del 2016 al 2021, en la BRB, la GXBA del 2016 al 2021. Tal vez cuando hicimos esta información, 2021, tal vez lo podamos ver hasta el 2025. El HRB, que ya cambió, el HRB sí ya cambió de carrocería, probablemente siga teniendo una caja similar o probablemente no. Nos quedamos aquí en 2014 al 2021 y cosa de averiguar si todavía ocupa una similar a estas. Tenemos varios números, mira, porque fue de las primeras en salir, las primeras que salieron con esta caja. Por eso está del 2014 al 21 y está la G2AA, la G2CA, la G5CA, la GPAA y la JHAC. Todos esos códigos para estas transmisiones. Y debe de haber más, ¿ok? Tal vez algunos más, algunos modelos más. Bueno, aquí en la información que tenemos de Honda es muy básica, es una información que más o menos te da una idea de cómo funciona, los componentes que tiene. No va a ser muy lúcida en decirte cómo desarmar y cómo armar. Te va a decir cosas que son importantes, pero no va a abarcar todo. Para empezar, ni siquiera te va a decir cómo quitar y poner unas poleas. Eso no viene aquí en un manual de Nissan, perdón, de Honda. Ni en el Nissan tampoco, te dice cómo quitas las poleas. Mira, aquí quitas la tapa trasera y puedes ver las poleas. Ok, y no quitas la tapa y jalas las poleas y salen. No, no es así. Las puedes ver, ahí las estás viendo, pero y cuando tomas una transmisión tienes que quitar la tapa para poder poner el park, para poder poner la palanca de parking, ¿sí? Pero puedes ver el cuerpo de válvulas, puedes ver la bomba, cómo quitar y poner, ¿ok? Pero el quitar y poner las poleas se quedan en el housing, en la parte media, la que yo les dije que son similares, las partes del medio es similar para todos, lo único que haces es cambiar la tapa delantera y la tapa trasera. Y las poleas están retenidas y en el housing tienes que quitar una tuerca, tienes que quitar un engrane
para la polea secundaria y tienes que quitar un par de tornillos que están detrás del pistón de reversa. Quitas unos tornillos para poder sacar la polea primaria. ¿Ok? Pues bien, todo esto estamos ahorita platicando es lo que nosotros vamos a tener en estos cursos con dos temáticas que no te puedes perder. No te puedes perder porque son informaciones prácticas, es decir, son informaciones que hablan de carros que estamos viendo, que hay muchos y que están en el día a día. Ahora, tal vez en la caja de 9 cambios no es la que ahorita tú tengas un montón de carros, no, pero es la que vas a tener en poco tiempo, ¿sí? Estamos hablando del 2022, estamos en el 2025, ya son 3 años. En poco tiempo, porque ya saben que las cajas siempre fallan, ¿sí? No hay caja que tú digas, esta nunca falla, eso no es cierto. En que vengan detalles, en que venga por servicio, que digan, a ver, quiero que le cambies el aceite, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. Prendió el foco, a ver, chécala con el escáner, ¿sí? En Honda, esa es todos los días encuentras trabajo. A veces a la semana o en un mes mínimo te llega una, ¿sí? O sea, son carros muy abundantes. En Chrysler no tanto, pero Chrysler también es una... Hay muchos carros en Chrysler. Qué bueno fuera, pues también están las Land Rover, que no se mueven tanto, pero ahí están. Eh, la verdad es que los Acura también no se mueven mucho. Pero lo que vimos ahorita, Pathfinder, lo que vimos ahorita, el ProMaster, sí hay muchas unidades. A lo mejor ahorita Nissan está tranquila porque no llegan las Pathfinder como cuando tenían CVT a cada rato, pero llegan también, ¿no? Las cajas tienen sus puntos buenos y sus puntos débiles. Y tarde que temprano estas cajas empiezan a tener problemas. Lo más típico es, no tengo la reversa, lo más típico, oye, qué feo golpean mis cajas. Y cuando sucede eso, es cuando empiezan a llegar los carros. Son con los problemas pioneros, los problemas iniciales, que nunca faltan, que alguien te diga, tarda mucho la reversa y cuando entra como que se patina o a veces ya ni siquiera entra, es muy común. Y fíjate en una cosa, esto de la reversa es tan común tenerlo antes de que armas la transmisión, pero también después de que la armaste. ¿Sí? Son problemas muy comunes. Perder la reversa en estas transmisiones antes y después. Y lo peor de todo sería, pues antes sí tenía y ahora ya no tengo. ¿Ok? Ese sería feo. Pero son comunes los problemas. ¿Ok? Ahora vamos a hablarles de las fechas. Para empezar, la transmisión ZF, que es de 9 cambios, la vamos a iniciar el día martes 23 de septiembre. Martes 23 de septiembre, transmisión ZF. Y van a ser, fíjense bien, 6 sesiones con esta transmisión, porque queremos ver muchos detalles, que ustedes se fijen bien cómo armar y desarmar. No es así como que, qué complicado, pero sí tenemos que tener ciertos elementos, ciertas herramientas, ver el paso a paso, cómo voy a desarmar la caja. No es lo mismo que otras transmisiones. Todas las cajas de 8 y 9 son muchos componentes y hay que ir paso a paso con las herramientas adecuadas para poderlas desarmar. Entonces, esta de ZF vamos a tener los días martes con 6 sesiones y el miércoles 24 de septiembre vamos a iniciar con la CVT, que es de Honda, y también aquí para que lo sepan, también lo vamos a hacer de 6 sesiones, para que no se pierda ningún detalle en el armado, en el desarmado, en el cuerpo de válvulas, en la parte electrónica, tengamos suficiente información. ¿Ok? Ahora, el sábado lo vamos a tener el 27 presencial. Sábado 27 tendremos a Honda CVT y el domingo 28 de septiembre iniciaremos el curso presencial con la transmisión de 9 cambios de ZF. ¿Ok? Quiero decirles que tanto los que ven las charlas técnicas como los que están en el grupo de WhatsApp, como todos los alumnos que van tomando nuestros cursos, vamos a hacer promociones para que tengamos los costos para nosotros de un curso de
sesiones, pues más o menos son como de 3,500, 3,800 pesos. Pero no vamos a usar esos precios ahorita. Y todos aquellos que en este momento, en estos días, quieran aportar o quieren inscribirse y quieren apartar su lugar y aporten una cantidad no mayor a 500 pesos, pues simplemente esa cantidad se les va a quitar del costo general del costo del curso, de tal manera que vamos a tratar de que todos los que estén interesados en estos dos cursos o en un curso de estos dos, vamos a ayudarles a que sea accesible el pago. ¿Okay? Siempre, con todos los alumnos, hemos siempre tratado de ser accesibles para que no se pierdan los cursos, ¿ok? Porque sabemos que son importantes. Eh, Bien, la verdad es que nosotros ya desde hace mucho tiempo que ya no vemos transmisiones del 2000, no sé, del 2010 hacia abajo, porque sí hay mucho trabajo de eso, ¿sí? En realidad hay mucho todavía, pero lo más importante es empezar a tratar con las transmisiones más recientes, ¿verdad? Transmisiones más recientes porque son el futuro, o sea, es lo que vamos a tener después o es lo que va llegando día a día. ¿No? Y lo que tratamos de hacer es que estén actualizados. No logramos que estén actualizados hasta el 2025, no, pero que sí estén actualizados con las transmisiones de mayor demanda en el mercado. ¿Ok? Entonces, son muchos temas que se van en el año, demasiados temas, ¿no? Así es que todos aquellos que van siguiéndonos curso tras curso tras curso, siempre les apoyamos, siempre les ayudamos. Además, sepan ustedes que las personas que están dentro de los cursos, en nuestros grupos de cursos, siempre tienen apoyo, ya sea con las cajas que estamos viendo en el momento específico, con las que ya vimos, o a veces hasta con las que ni siquiera hemos visto, ¿no? Siempre hay un comentario, una ayuda, un auxilio, algo que nosotros podamos aportar para que ellos salgan adelante con los diagnósticos, con los problemas. Eso siempre hemos tenido. Y entonces yo sé que este es un día muy importante y les comunico a todos que lo que hicimos desde hace algún rato, que los que llegan a hacer un anticipo, ese anticipo se les resta el costo total y vamos a estar viendo a los alumnos cuántos cursos llevan, cuántos cursos han tomado, porque también les vamos a apoyar ahí con el cobro del curso, pero necesitamos que seamos varios alumnos para poderles ayudar. ¿Sí? Porque si vamos a hacer un descuento a todos, pues esto no nos va a afectar si somos varios alumnos y si nos va a afectar si son pocos, ¿ok? Entonces espero que todos tengan el interés, se comuniquen con nosotros y les propongamos una manera de que puedan de que puedan solventar un curso de estos de una manera sencilla, ¿ok? Bueno, pues por el momento me da mucho gusto de que se hayan dado tiempo para escuchar un poquito de información y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Nos vemos en lo siguiente.